tal, amigas y amigos de VPI TV? Un placer saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Compendio Deportivo, otra forma de ver el deporte. Para este espacio, para esta emisión, hemos querido hacer un gran resumen de lo que dejó este Clásico Mundial de Béisbol 2023, que terminó con la consagración del representativo de Japón, la gran final ante el conjunto estadounidense en el Lone Depot Park. Pero bueno, para estar hablando un poco de esto también, la participación de Venezuela, México, evidentemente lo que hizo Dominicana, Puerto Rico, los países de nuestro lado del mundo. Hablar un poco acá y bueno, y entretenernos con esto que tanto nos apasiona, el mundo del deporte. Me acompaña Luis Alberto Méndez desde Bogotá, Colombia, y también Alfonso Mirabal Cornet desde Tampa, en los Estados Unidos. Este servidor, quien les saluda a esta hora, Luis Enrique Acosta. Muchachos, muchísimas gracias nuevamente. Próximamente le van a llegar los viáticos, ya que ustedes son parte de la familia, y hablar un poco, Alfonso, usted que tal vez de alguna manera u otra estuvo más cerca del evento por estar en Estados Unidos, todo este gran movimiento, la consagración de Japón, digno campeón, ¿no? Sí, a ver, había muchas dudas. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes para todos ustedes y una vez más contento por estar acá en este espacio. Y sí, un clásico que creo que cubrió en creces las expectativas y Japón demostró que no solamente gana en su zona, ¿no? En Asia. Muchos, porque me tengo que incluir, dudamos un poco sobre lo fácil que estuvo el grupo para Japón en primera instancia. Pero bueno, al final terminó demostrando que tienen las piezas y la calidad para destronar a cualquier equipo que se le presente. Primero ante un equipo de México que fue una de las cosas más gratas en este Clásico Mundial, y luego al vigente campeón para el momento que se realizó la final, los Estados Unidos, para lo que desde mi punto de vista indicaba la alineación más sólida y más completa del Clásico Mundial, incluso con muchísima profundidad. Japón limitó a este conjunto de los Estados Unidos apenas un par de carreras y sin ningún tipo de dudas fue la mejor selección en este campeonato. Luis Alberto, ahora te hago la consulta con respecto a este tricampeonato, ¿no?, que podemos mencionar del equipo japonés. ¿La gran base de este conjunto nipón fue el picheo o es que hay una gran combinación entre picheo y ofensiva? Yo creo que está la combinación de picheo, ofensiva y manejo también del cuerpo técnico, porque yo creo que lo que planteó ayer el manager japonés o en ese partido final, yo creo que es digno de destacar. Saber ubicar a Darvish, cerrar con Ohtani, sabiendo que tenía muchas falencias en el bullpen, en ese picheo de relevo. Yo creo que es digno de admirar y quizás por ahí también se abrió. El conjunto japonés mostró que tenía una ofensiva sólida, una ofensiva que podía dar vuelta a cualquier encuentro. Así lo hicieron con México, pero en este caso también es importante saber conocer tu debilidad y fortalecerla entonces de cara a lo que es el partido final. Vamos a repasar acá esta segunda ronda para entender también un poco el camino de los equipos que sobrevivieron a la siguiente instancia, ya dejando a un lado lo que fue esa ronda regular. Si nos vamos al lado de Japón, ya Alfonso lo destacaba, ese grupo sencillo para el conjunto nipón, ese grupo B, enfrenta en la ronda de cuartos de final al equipo de Italia, lo termina derrotando 9-3. Está acá en la gráfica que le podemos presentar a esta hora para todos los que nos siguen. Acá en la parte de abajo también tenemos todos los créditos del cual estamos utilizando estas gráficas. 9-3, una victoria cómoda ante el equipo de Italia. Posteriormente, lo que fue un gran partido, 5-4, México derrotando al elenco de Puerto Rico. Y ahora te hago la consulta, Alfonso, tú que sigues el béisbol mexicano, tienes cierta afinidad aquí también por este país. ¿Qué le faltó al equipo mexicano para terminar de dar la gran campanada? ¿O tú crees que fue un tema de oficio del conjunto japonés para atacar en el momento justo, que bueno, en este caso dejado en el terreno al equipo azteca? Sencillamente jugó contra un equipo que hizo un poco mejor las cosas, una potencia en el béisbol. Creo que no le faltó nada a México, hizo un juego muy bueno.
Es más, una evaluación de 9 sobre 10, siendo 10 la perfección para ganarle a un equipo que ha sido 3 veces campeón en estos clásicos mundiales. México ha ganado mucho y se espera, ¿no? Habrá que hacer la evaluación en los próximos años, pero esta participación de México ha sido la consagración que viene armando México de hace unos... Empezó a ganar con más consistencia la Serie del Caribe, donde pasó de ser la cenicienta a un equipo que por lo general se prepara bien y cuando incluso es local forma un gran espectáculo para que el béisbol siga creciendo y sigue manteniéndose ahora como una selección firme. De hecho, me atrevería a decir que en los clásicos mundiales, en las series del Caribe junto a la República Dominicana, son las selecciones a vencer. Y esto que logró en el clásico mundial, pese a empezar con el pie izquierdo, termina siendo la consagración de un proceso y un desarrollo, una evolución de una liga mexicana que se juega tanto en verano como en invierno y que tiene una estructura bastante sólida y que afortunadamente dio resultado en este 2023. Luis Alberto, hablando un poco ese partido final, ¿no? Porque tú hablaste allí, tocaste el tema de los serpentineros. ¿Tú crees que fue de la participación de Kuriyama al frente de este conjunto japonés? La presencia de un lanzador, porque en teoría en los momentos previos del partido se hablaba que iba a ser Yu Darvish, pero yo creo que allí ese momento mágico de tomar la decisión de colocar a un lanzador conocido por los bateadores estadounidenses, ¿tú crees que allí también fue un punto de inflexión de cara a cómo quedó el partido, bueno, y la consagración de Japón? Mira, sobre ese tema del picheo abridor japonés en el partido final, hay muchas cosas que decir. Yo creo que lo que planteó en un principio Yu Darvish, que él manifestaba durante el fin de semana que él no iba a abrir ese partido final, y Shohei Ohtani tampoco, yo creo que abrieron quizás dudas en el elenco estadounidense y no indagaron más, no hicieron ese proceso de escauteo necesario como para poder descifrar a quien en definitiva fue el abridor japonés en ese partido. Entonces yo creo que por ahí pasa el tema. Ahora también había mucha crítica con respecto al conjunto japonés por parte de los Padres de San Diego, en el caso de Yu Darvish, porque sentía que no había lanzado suficiente. Entonces pudo también ser el cambio que generó en el equipo japonés, darle la pelota como una pieza de relevo a Yu Darvish para que trabajara y así consolidar un poco la ventaja que en ese momento a su ingreso fue de 2 carreras, termina siendo de una con ese honrón que recibe. Alfonso, esta gráfica que tenemos acá en pantalla y amigas y amigos de VPI TV, estamos conversando, haciendo esta suerte de resumen del Clásico Mundial. ¿Cómo no darle el MVP a Shohei Ohtani? Es decir, es algo increíble, ¿no? Lo que logra este pelotero. Es impresionante, Luis, porque, a ver, si tú te quedas solamente con la estadística ofensiva, tiene números para ser MVP. Si revisas los números solamente en el picheo, tiene números para ser MVP. Entonces tú tienes aquí la actuación de un pelotero que engloba 2 factores y además que es el emblema del equipo de Japón, es la imagen, lo más importante. Lo que en su momento fue Ichiro Suzuki, guardando las distancias, porque todavía Shohei Ohtani es de otro planeta, pero todavía tiene que completar el recorrido en Grandes Ligas. Lo que en su momento fue Ichiro Suzuki, lo está haciendo Shohei Ohtani. Lo hace todo, juega con la intensidad. Es más, en el último tercio del juego de ayer, en ofensiva, dio un batazo, un rolling bastante fuerte entre la segunda base y la primera, hacia el centro del campo. Se lanza de cabeza a Trea Turner y por un pasito se definió la jugada, fue bola y corredor. Estamos hablando de un pelotero que lo hace todo, batea, corre con buena velocidad, tiene muchísimo poder y además tiene la capacidad de mantenerse enfocado, como se sucedió en el juego final, de venir de relevo. Si veías la vestimenta de Ohtani, tú no ves normalmente a un lanzador que esté todo sucio porque se lanzó a las bases, no, viene impecable a realizar su trabajo.
y la demostración de eso, de mantenerse enfocado para incluso cerrar el compromiso y lanzando 4 rectas ante uno de los mejores bateadores del béisbol, lanzó una recta de 87 millas, luego 4 rectas donde la más baja fue a 100 y la más alta fue a 102, y para finiquitar el tramo, el duelo, le lanza un slider a 87 millas que deja totalmente fuera de timing a Mike Trout. Lo que hizo Shohei Ohtani de verdad en el Clásico Mundial fue para enmarcar. Estamos en presencia de uno de los peloteros más importantes del béisbol, en la historia del béisbol. Muchos lo comparan con Baby Ruth, pero también hay otros historiadores que ponen un poco en duda la situación con Baby Ruth, porque Ruth fue lanzador en su momento y después bateador. No fue como Shohei Ohtani, que a tiempo completo ejecutó las dos funciones al prime, en el mejor momento de su carrera. Y lo que hay que agregar, disculpa que te interrumpa, Luis, con respecto a Ohtani, es que prácticamente ha cambiado la estructura del béisbol actual. O sea, poder batear y lanzar en un mismo partido sin que implique que su salida como lanzador, el equipo de Anaheim pierda el bate, o de Los Ángeles Angels pierda ese bate poderoso. Yo creo que es importante también que en el pasado hubo peloteros que tenían esa capacidad de batear y lanzar, pero no fueron capaces, no fueron tan determinantes como lo está haciendo Ohtani para cambiar el reglamento. Y bienvenido. Esto me llevaba, el cierre de Alfonso, Luis Alberto, me llevaba a la siguiente pregunta. ¿Es Shohei Ohtani actualmente el mejor pelotero del planeta? Mira, la respuesta genera controversia, o sea, porque si estamos hablando de un super pelotero que es capaz de lanzar, que es capaz de batear muy bien, pero cuando te pones a ver en frío por separado, creo que tiene números quizás un poco por encima del promedio. Entonces, allí es donde entramos quizás en ese dilema: ¿es el mejor o no es el mejor? O cómo ubicarlo, ¿no? Creo pero estamos hablando de un pelotero que incluso en sus primeras temporadas en Grandes Ligas tenía la capacidad hasta de jugar los jardines. Entonces yo creo que eso también le da un plus distinto y no lo valida como verlo nada más por el hecho estadístico. No, desde mi punto de vista, Luis Enrique, complementando un poco lo de Luis Alberto, sin duda es un pelotero que marca diferencia, porque vuelvo y repito, resume lo mejor de un bateador con lo mejor de un lanzador. Los números son por encima del promedio y no es fácil, porque es un tema también de concentración, de saber cómo separar a lo mejor un mal momento con el madero para enfocarte en el montículo y viceversa. No es fácil, y básicamente el béisbol es un deporte en donde se falla mucho, y hacer una separación de estos dos aspectos del juego es sumamente importante. Y yo también aplaudo, se lo comento a ambos y a las personas que nos ven. Muchas veces criticamos algunos cambios que hay en el béisbol, en el juego, pero yo en este caso aplaudo cómo el béisbol se adaptó para que Shohei Ohtani lo pudiéramos disfrutar, como dijo Luis Alberto, cuando lanza, no perder la oportunidad de que también lo podamos ver bateando. Y eso es algo que vale la pena, porque si no nos hubiésemos perdido de algo como ayer, que él estaba como bateador designado y al final vino a relevar y a salvar al mejor estilo de un Francisco Elqui Rodríguez. Continuamos haciendo este resumen, disculpe que te interrumpa ahí, Luis Alberto. Continuamos haciendo este resumen del Clásico Mundial de Béisbol 2023 junto a Alfonso Mirabal y Luis Alberto Méndez a través de VPI TV. ¿Y vas a comentar algo, Luis Alberto? No, con respecto a eso que hablaba Alfonso de la mentalidad, que hubo un tramo del partido que estaba en el bullpen y después salió a tomar un turno al bate, que yo creo que eso es sumamente difícil, porque tienes que estar muy atento a lo que viene trabajando el lanzador, y él no tuvo esa capacidad porque la visión que tenía desde el bullpen era completamente distinta a la del resto de sus compañeros, y aún así pudo chocar la pelota.
Muchachos, tenemos que hablar ahora del subcampeón. Hemos hablado de Japón, un extraordinario equipo, claro, ¿no? Siempre se queda extendido por todo lo que realizó Shohei Ohtani. No mencionamos nombres como Nootbaar, tal vez Kondo, Yoshida, que impuso un récord de impulsadas en este certamen por encima de las 13 carreras impulsadas. Murakami, que es el que termina dejando en el terreno al equipo de México. Okamoto allí, que también tuvo una muy buena participación, pero claro está que Shohei Ohtani se va a llevar el mayor brillo en esta selección nipón. Creo que acá conversar un poco con respecto a los Estados Unidos. Alfonso hablaba algo muy, muy importante, ¿no? Cuando revisamos esta alineación, a ver, la que tenemos acá en pantalla, que compartimos con nuestro público de VPI TV, fueron las que utilizaron durante ese último partido. Nombres como Betts, como Trout, Goldsmith, Arenado, Schwarber, Turner, Realmuto, Mullins y también Tim Anderson, Alfonso. Esto es una alineación que de verdad es muy, muy complejo lanzarle. Un equipo todos estrella de cualquier punto de vista. Y entonces analizamos también la misma pregunta con respecto a México. ¿Qué le faltó ante el equipo de Japón? A ver, quizás un poco más de picheo en cuanto a los relevistas. Había en algún tramo del cuerpo de relevistas había alguna duda y no tengo, yo de verdad que estoy convencido que este equipo de los Estados Unidos, si los caballos en cuanto al picheo abridor hubiesen aceptado venir, estamos hablando de otro tipo de selecciones, porque tienen para estar tan sólidos en picheo como lo están en ofensiva. Estamos hablando de una ofensiva que tuvo en la banca a Pete Alonso, a Will Smith, a Bobby Witt, o sea, bateadores y propio McNeil. O sea, estamos hablando de la creminata del béisbol en estos momentos. Se enfrentaron a una delegación de Japón muy, muy sólida, pero a mí al final me da una conclusión. No es que me alegra que no hayan ganado, bien merecido lo hubiesen hecho, pero creo que el no haberse quedado con los máximos honores y lo que han vivido este núcleo de jugadores, creo que va a ayudar a que lo tomen y que las organizaciones de Grandes Ligas puedan dar un poco más de permisos en el 2026. Porque fue reiterativo el comentario de peloteros como Mike Trout, el propio Mookie Betts, donde vivieron esta experiencia y sobre todo, vamos con el tema de Trout. Trout le ha costado estar en postemporada con el conjunto de Los Angels. Entonces, se presenta en un nivel básicamente de serie mundial, donde se juega pelota fuerte y donde haya bastante apoyo de los aficionados. Y eso evidentemente crea un sentido de, oye, queremos volver para sentir esto que no se vive todos los días, porque es una temporada tan larga en Grandes Ligas. Y si no tienes la suerte de estar en un equipo ganador, al final te pierdes lo que puedas sentir en postemporada. Entonces, el que este núcleo de los Estados Unidos, y de hecho hay una nota de Jeff Passan, periodista de los Estados Unidos, que hablaba un poco sobre la transformación de este equipo de los Estados Unidos, como en principio, sí, era un grupo de personas que estaban allí representando a los Estados Unidos sin mayor tipo de lazo, pero a medida que fue pasando los días, el equipo se juntó y realmente fueron seres humanos que disfrutaron jugar juntos y realmente se sintió que fue un equipo. Lo mencionaba Mark DeRosa en sus declaraciones y eso lo pudimos observar al final cuando se estuvo haciendo la premiación. Cada uno de los peloteros se mantuvo con la medalla de plata y ese momento, ese ritual donde en el dugout de los Estados Unidos cada uno de los peloteros se estuvieron dando el abrazo, me hizo recordar cuando estabas en algún campamento en el colegio y donde pasabas un buen rato con tus compañeros de estudio y se acababa el campamento y se separaba y dabas esa sensación, oye, no nos queremos separar. Así me dio esa sensación ayer cuando vi a estos superestrellas de los Estados Unidos en el dugout dándose sus abrazos. Ahora bien, Luis Alberto, hay un punto que tocó Alfonso que me crea un poquito de ruido y quiero conocer tu opinión porque, claro, los peloteros tal vez piden que mayor cantidad de compañeros digan presente. Ajá, pero las organizaciones cómo toman el punto de Edwin Sugar Díaz
y la propia participación de José Altuve, que al final también tiene que perderse entre 8 y 10 semanas en el arranque de la MLB, y ni hablar del cerrador estrella de los Mets de Nueva York, en este caso el puertorriqueño Díaz, que se va a perder toda la temporada. Bueno, ese es un tema que fue muy discutido durante los últimos días y siempre es el temor de las organizaciones. Sabemos que Major League Baseball es muy restrictiva porque al final de cuentas termina siendo el material de su negocio el que está puesto allí en el Clásico Mundial, pero en este caso, con respecto a las lesiones, también, si bien es un golpe en un primer momento para cada organización, también deben asumir que los peloteros, sobre todo previo a lo que es Spring Training, donde no están bajo su doctrina, suelen lesionarse muchísimo en distintas actividades. Se han lesionado participando en esquí, se han lesionado en actividades montando bicicleta, cocinando en su casa. Yo creo que es un tema que no puedes castigar al clásico por esos eventos que pasaron. Y si nos vamos quizás un poquito al detalle, vimos a muchos peloteros que tomaron muchas precauciones. No sé si ayer en estos días conversaba la cantidad de protectores que usaron muchos de los bateadores. De verdad que suele sonar hasta exagerado tanta protección para un pelotero, pero creo que estas son situaciones que al final pasa un poquito por el tema suerte, lamentablemente para Altuve, lamentablemente para Díaz, que se van a perder, en el caso de Altuve, un buen trecho de temporada. Díaz se pierde la temporada completa, pero son situaciones que más allá del clásico hubiesen ocurrido. Y fíjate, Luis Enrique... Alfonso, que hablar de México, Alfonso, de su selección querida. Mira, antes de hablar de México, también hacerte el punto. Unas declaraciones de Brandon Nimmo que hablaba sobre que no le interesaba ir al Clásico Mundial por prevenir algún tipo de lesiones, hablando sobre este tema. Y fíjate que al día siguiente, a los 2 días, tuvo también una jugada en segunda, en Spring Training, y salió lesionado de acción. Puede suceder en Spring Training, en la temporada regular, en el Clásico. Si nos vamos al fútbol, nos recordamos de Santiago Cañizares, que se perdió un mundial porque se le cayó un perfume y tuvo una cortada. O sea, las lesiones están a la orden del día y creo que no debe haber una razón. Y lo vimos con Ohtani, cómo le puso el esfuerzo. Estamos hablando de la cara del béisbol junto a Aaron Judge y Mike Trout. Y el esfuerzo que demostró Shohei Ohtani fue espectacular, como que si estuviese en una serie mundial. Y México, Luis, creo que la gran sensación, Randy Arozarena, ¿no? Sí. El pelotero que fue la marca junto a Shohei Ohtani, para mí sin duda lo más llamativo, lo que todo el mundo quería observar con su forma de celebrar. México hizo un muy buen trabajo, sin tantos nombres, pero con más hombres, consolidando lo que viene haciendo, pero de verdad que el punto honor que demostró Randy Arozarena, y ojo, esto viene a la par, digamos que coincidencialmente, con unas malas salidas de Julio Urias, porque Julio Urias no tuvo el Clásico Mundial que se esperaba, el as de la rotación de México, y no pudo ganar un juego. Sin embargo, México conformó un equipo tal que funcionó como un equipo para instalarse en una instancia tan importante en el Clásico, estar entre las 4 favoritas, o en este caso entre las 4 finalistas, y estar a nada de eliminar a los Estados Unidos, que terminó batallando de buena manera con esa alineación ante Japón. Así que México, de verdad que de lo mejor, sacando a los Estados Unidos y a Japón, creo que la gran sorpresa positivamente fue México, sin duda. Y con el tema México también, Alfonso, yo creo que hay que darle mucho crédito a Becky Hill, quien ha dirigido varias selecciones de México, Premier 12, los Juegos Olímpicos, y yo creo que ya le agarró el tono al béisbol internacional, y eso se quedó demostrado también en el campo de juego en este Clásico Mundial. Bien lo apuntabas, el crecimiento de la Liga Mexicana, bien sea del Pacífico o la Liga Mexicana de Béisbol, la que se juega en estos meses, yo creo que también forma parte de todo ese proceso de crecimiento que está teniendo el béisbol mexicano, que si bien el pelotero no está llegando a grandes ligas, está teniendo un buen nivel en su casa. Y fíjate que las benditas críticas,
cuando fue mencionado Benji Hill o fue ratificado como manager para el clásico, fueron varias. La gente poco daba por Benji Hill para tener un buen papel y fíjate que terminó dándole resultado. Muchachos, ¿qué hablar de Juegos Olímpicos? ¿Qué hablar de Cuba? Cuba, que arranca con 2 derrotas, más arrastrando todo lo que vimos de Cuba en la Serie del Caribe, que lamentablemente se despidió por la puerta trasera. Había muchos comentarios negativos con respecto a esta delegación, una delegación que también está urgida de generación de relevo. ¿Qué opinión le merece Cuba? Porque a la calladita logra meterse en ronda semifinal. A ver, no sé si quieres hablar tú primero, Luis. Se quedaron. Sí. Nos quedamos. Vamos a respetar la edad. Vaya, Luis Alberto. ¡Wow! Esa es recta las letras. Mira, yo siento que el tema Cuba ya viene siendo de varios torneos. Quizás el primer clásico logran llegar a la final, pero logran llegar a la final y en parte por ese tema que los equipos no terminaron de encontrarse en pleno desarrollo y bueno, sabemos lo que ocurrió en esa segunda fase donde ellos sacaron mucho provecho de el tener que jugar Puerto Rico, Dominicana y Venezuela. Entonces creo que por allí pasa ese tema. Pero estamos viendo un béisbol cubano que necesita salir más y necesita este tipo de roce del Clásico Mundial para volver a crecer, para volver a tener ese dominio que ejerció por muchos años en lo que fue la pelota amateur. Hablaba el seleccionador Armando Johnson de que quiere más presencia de peloteros de las grandes ligas. Ojalá esto se pueda dar para 2026 y que esos peloteros cubanos que están en las mayores realmente sientan la necesidad de representar a su país nuevamente, porque vimos que se otorgó el permiso, pero pocos fueron los que dieron ese paso al frente. Entonces, quizás allí yo creo que sería el tema de trabajar de Cuba y esa compenetración, los peloteros que siguen jugando la Liga Nacional, que siguen jugando ahora este torneo de élite, que es el que llevó a ese equipo a Venezuela, puedan entonces realmente darle ese salto de calidad al béisbol cubano. Es un tema muy complicado porque ahí la situación política tiene muchísima injerencia en esta selección. Va a ser muy difícil que todos los peloteros quieran jugar con esta selección de Cuba, porque, bueno, básicamente, en buena medida, cuando Cuba va a eventos internacionales, hay un doble juego entre lo que se está disputando entre las dos líneas y el otro juego que está fuera de las dos líneas, entre saber si alguno se va a ir al exilio o no. Entonces, es muy complicado que haya peloteros que realmente quieran jugar con Cuba y no se les puede criticar, caso Randy Arozarena, porque al momento de salir hay un desarrollo que necesita el béisbol cubano, porque hay condiciones que no podemos tapar el sol con un dedo cuando vas contra potencias como en los Estados Unidos, Japón, el propio República Dominicana, Puerto Rico, donde hay un plan y hay ciertas condiciones que bueno, son mucho mejores que las que hay en Cuba, en lo político, social y económico. Eso impacta. Cuando vemos peloteros que están desarrollándose con técnicas totalmente de primer nivel, en Cuba todavía se están con técnicas de los años 80, los años 70, y eso impacta en el béisbol. Y evidentemente se aprovecharon ese grupo, las coincidencias que se dio para ir a una instancia de semifinal, pero técnicamente cuando se instalaron allí, en la siguiente instancia, fueron contra equipos de poco nivel, de poco cartel. Luis Alberto, ¿qué hablamos de la nuestra? De Venezuela, ya le tocará también la participación a Alfonso para dar su punto de vista. Estamos haciendo este gran resumen de el Clásico Mundial de Béisbol 2023. Yo me quedo también con un comentario que ya hizo hace mucho rato Alfonso, que de verdad que fue un evento que cubrió todas las expectativas desde su arranque ya en Taiwán, cuando hubo acción también en Japón, en Phoenix, Arizona, y lo que terminó allá donde jugó el grupo de esta primera fase en el Long Depot Park.
¿Qué hablar de esta selección venezolana? Hay un sinsabor. Esa primera parte, las 4 victorias, había esa compenetración, gran unión entre los peloteros, pero evidentemente chocamos contra el equipo de los Estados Unidos, Luis Alberto. No, y lamentablemente chocas contra Estados Unidos y lamentablemente fue un solo lanzamiento que termina definiendo el destino, ¿no? de ese encuentro, porque si pones a revisar, nada más fue ese momento de golpe, el cuadrangular a Silvino Bracho, pero yo creo que no hay nada que criticar, yo creo que quizás el formato también del torneo, si hay que apuntar a algo, yo apunto allá. Una primera fase donde te toca Puerto Rico, República Dominicana, ya es de mucha exigencia y hay que también tomar en cuenta que Venezuela tuvo muchas restricciones, sobre todo en sus lanzadores. Entonces, ahí ya el equipo empieza a ver una falencia, pero cuando ves el partido contra Estados Unidos, ves que Omar López supo trabajarlo, supo utilizar muy bien sus lanzadores y bueno, al final el partido no te dice realmente el resultado, lo que fue ese encuentro en cada uno de los jugados. A ver, lamentablemente nos quedamos con ese octavo inning de Venezuela. Bueno, algunos se quedan con ese octavo inning porque tomando la evaluación general para Venezuela creo que fue positiva. También queda esa sensación de que Venezuela, este núcleo, estaba muy compacto y realmente se sintió como una selección que estaba para cosas grandes. Pero, a ver, el juego de béisbol es así. Muchos quieren criticar a Silvino Bracho porque se le quedó el picheo allí. Nadie que quiera cometer un error en el béisbol. Silvino Bracho ha tenido un 2023 espectacular, sensacional. Es más, en ese mismo inning, luego poncha a 2 peloteros de gran cartel utilizando los mismos picheos. Lamentablemente se le quedó allí. Y digamos que muchos cuestionan el trabajo de Omar López en ese octavo episodio, dejando a José Quijada, un bateador más que se fue JT Realmuto por el condición de la regla, o no traer a Silvino desde un principio. Pero a ver, somos seres humanos, no podemos negar lo que se logró con este equipo, y además hay que entender que esto es un juego, el béisbol es un juego, un deporte para disfrutar, que los peloteros se equivocan, es un juego en donde la equivocación es premiada, donde un bateador que falla 6, 7 veces sigue siendo exitoso, y somos seres humanos. Lamentablemente fue Silvino, lamentablemente Omar para muchos tomó una decisión no positiva, pero también hay que valorar que Trea Turner estuvo allí para darle el batazo, porque también no es fácil, sea una recta, un cambio que se lo deja medio, estar allí para hacer un swing y conectarla, porque pudo haber estado esperando una recta, pero no, las cosas se dieron para que lamentablemente Venezuela no ganara. No tocaba ganar, habrá que analizar muchas cosas, pero en definitiva yo me quedo con la sensación de una selección que demostró cosas muy interesantes, que nos ilusionó, pero al final, así como nos mantuvimos juntos apoyando a una selección, también tenemos que mantenernos juntos, respetando a los que estuvieron allí, dándolo todo, porque esos mismos que ganaron 4 juegos en la primera ronda frente a selecciones importantes, esos mismos también cayeron y tienen la misma calidad ante una selección de los Estados Unidos. Así que hay que valorarlo, hacer un balance y respetar un poco, porque al final somos seres humanos y que nos equivocamos en cualquier ámbito de la vida. Y yo le agrego a eso, Alfonso, el tema de que sí se puede trabajar muy bien en el Clásico Mundial, que había sido la falta quizás en torneos anteriores, más allá en ese tercer lugar del 2009, creo que había faltado ese tema de saber trabajar, saber unir, integrar al equipo, generar esa camaradería, había hecho falta al final, y bueno, yo creo que Omar López este año lo demostró. Bien, muchachos, ya para ir cerrando el espacio, acá en pantalla tenemos lo que fue el Todos Estrella, ¿no? Entregado de este certamen con Yu Chan en la primera almohadilla,
Javier Báez en el segundo cojín, el de Puerto Rico, Tria Turner, que prácticamente fue el verdugo del combinado nacional como campo corto, Joan Moncada. Hay también algunos comentarios, sobre todo del público venezolano, ¿no? Que tenían que revisar allí un poco los números con respecto a lo que fue la actuación también de Eugenio Suárez, Joan Moncada de Cuba, Randy Arozarena, nadie le iba a quitar también esa posición, Mike Trout y Masataka Yoshida en los jardines, y la batería Shohei Ohtani y Salvador Pérez. Ahí Salvador Pérez, el venezolano, como bateador designado, también Shohei Ohtani de Japón, Patrick Sandoval entre los lanzadores, que es cónsono con el comentario que dice Alfonso de que Julio Urias no estuvo tan cuchillo. Lo veíamos también en lo que fue ese primer partido ante Colombia, que no se mostró tan dominante como se mostró la temporada anterior con el equipo de los Dodgers, y también Miguel Romero. Todos estrellas, ¿lo dejan convencido ustedes, muchachos? ¿Creen que faltó algún pelotero? ¿Qué opinión le merece todos estrellas acá? A mí me parece que está bastante completo, bastante distribuido, y eso marca también la paridad que hubo en el torneo. No hubo una selección que fue totalmente avasallante, más allá de que hay que recordar que Japón se convierte en la segunda selección en ganar un clásico de forma invicta, igualando lo que sucedió en el 2013. Pero hubo paridad, ¿sabes? Japón batalló contra México, Japón batalló contra los Estados Unidos luego de esa ronda de grupos, y en algún momento contra Australia tuvo ciertas, digamos, contra Italia tuvo ciertas dificultades, pero Estados Unidos también tuvo una derrota, empezó a trompicones, fue mejorando con el torneo. El propio Venezuela jugó muy buena pelota, más allá de, más murió con la bota puesta. Digamos que Dominicana terminó en primera ronda, pero tuvo, para mí, desde mi punto de vista, una participación aceptable, no para lanzar cohetes, no respondieron todos los bates que tenían que responder, y el propio Puerto Rico fue una selección bastante interesante de observar. Así que no hubo en este Clásico Mundial un equipo que fuera tan avasallante, y hubo bastante paridad, y eso creo que lo demuestra también allí la selección del equipo ideal. Bien, entonces llegando al punto final de nuestro espacio, ya será hasta el 2026, según ya han informado, la próxima edición de este certamen. Y importante lo que mencionó Alfonso, hay que sentirnos orgullosos de esta selección. Claramente toda Venezuela quería que Venezuela se quedara con el título. Allí lo terminó en manos de Japón. Ya para su despedida, Luis Alberto. Bueno, esperar ahora ese clásico de 2026, en definitiva evaluar si va a haber cambios o no en cuanto al formato del torneo, si se mantienen los 20, si suben a 24, si reducen, si el grupo que actualmente está en Asia va hacia Australia en definitiva, que hay una posibilidad de que eso pase. Si también salgan de Estados Unidos, como ocurrió en clásicos anteriores, bien sea Puerto Rico, a México también, que son buenas plazas. Todo eso también va a empezar a generar estudios, análisis de cara a lo que va a ser el 2026, sobre todo por el hecho de que yo creo que más allá que este torneo fue aceptable, fue un torneo que sobrepasó las expectativas en cuanto a cantidad de fanáticos. Sí, y sobre todo también en audiencia. Se están observando, bueno, vamos a esperar, hay que esperar un par de días más, pero los números que se han ido asomando han dado buenas sensaciones, y hay que esperar, ¿no? Miami no había tenido una semana con tantos llenos, bueno, desde que prácticamente inauguraron este estadio. Y ahora, Luis Enrique, disculpa que te maneje el programa, solamente sí me gustaría saber, ya que Luis Alberto está en Colombia, la sensación que hubo con la actuación de Colombia, porque desde mi punto de vista, no me lo preguntaron, creo que ahí en la selección que dejó de ver, la que digamos fue la mayor decepción, fue Colombia, porque más allá de lo que hicieron en el 2017, que no clasificaron en primera ronda, pero batallaron, se vio en la garra, parecía que se quedaron a nada. En este año creo que no fue esa imagen que habían dado en el 2017, teniendo quizás mejores piezas en la alineación.
Pero yo creo que ahí también pasa el tema, al contrario a Venezuela, que tuvo un manager con experiencia, creo que también aquí en el caso de Colombia podríamos decirlo que faltó ese toque porque tenía piezas, incluso arranca muy bien el torneo, pero se fue diluyendo y creo que no lograron descifrar muy bien ese partido contra Reino Unido, quizás hizo falta mayor escauteo para tomar ese juego y es un juego que en definitiva los termina llevando o sacando prácticamente de ritmo competitivo en un grupo que estaba bastante complicado. Bien, amigas y amigos de FPI TV, hemos llegado al punto final de este resumen, de verdad que un resumen bastante completo, evaluando al campeón, subcampeón, por supuesto la selección venezolana, hablando un poco también de la colombiana, dominicana, puertorriqueño, mexicana, y por supuesto yo creo que las expectativas fueron cubiertas con respecto a este gran certamen que deja nuevamente al equipo nipón como el campeón. Nos despedimos a esta hora. Luis Alberto Méndez desde Bogotá, Colombia. Tiene sueñito ya Luis Alberto Méndez, señor de la tercera edad. Y también tenemos acá a Alfonso Mirabal Cornet desde Tampa. Aquí estamos activos. Es un poquito más activo allí desde Tampa. Es el más joven, Luis Alberto. Hay que entenderlo, muchachos. Hay que entenderlo. Muchachos, esta es otra hora de siesta. Claro, hay que almorzar y después tomar una siestecita para seguir ya efusivo. Almuerza, novela y siesta. Eso es todo. Nos vamos a esta hora, Luis Enrique Acosta. Muchísimas gracias entonces por la preferencia acá en Compendio Deportivo. Otra forma de ver el deporte a través de FPI TV.